Hola, buenos días. Te saluda tu amigo Alfredo Echeverría desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Esta mañana me gustaría que me acompañaras a leer y estudiar el versículo de esta semana que se encuentra en Apocalipsis 21:4. Y dice: Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. El problema del mal no solo desafía nuestra fe, sino que también pone a prueba nuestra comprensión de los propósitos divinos. En nuestras experiencias más dolorosas, a menudo clamamos a Dios buscando respuestas que parecen no llegar. Sin embargo, en medio de esta aparente incertidumbre, la Biblia nos ofrece una perspectiva que nos invita a confiar en el Dios que está detrás de todo, incluso cuando no entendemos el panorama completo. El libro de Job nos lleva al centro de esta cuestión. La historia de este hombre justo y su interacción con Dios nos recuerda que hay muchas cosas que no conocemos ni comprendemos, pero también nos muestra que Dios tiene el control y que su amor trasciende nuestras limitaciones. Hoy exploraremos cómo las respuestas de Dios a Job no solo arrojan luz sobre el problema del mal, sino también sobre nuestra necesidad de humildad y confianza en un Dios cuyas obras superan nuestro entendimiento. En este viaje, descubriremos cómo podemos enfrentar la incertidumbre con fe, sabiendo que el fin de la historia está en manos de un Dios justo y amoroso. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios, y esto es Estudiando la Lección. Lunes, 10 de febrero. Hay muchas cosas que no conocemos. El libro de Job nos presenta una historia única en la Biblia, una en la que el sufrimiento de un hombre justo expone preguntas profundas sobre el mal, la justicia divina y el propósito de Dios. Job, después de perderlo todo, clama a Dios en busca de respuestas. Su angustia y frustración lo llevan a pedir una audiencia divina, convencido de que, si Dios respondiera, podría entender la razón de su sufrimiento. Sin embargo, la respuesta de Dios no es lo que Job esperaba. En Job 38:1-12, Dios responde desde un torbellino, no con explicaciones directas, sino con preguntas que ponen de manifiesto la vastedad de su sabiduría y poder en contraste con la limitada perspectiva humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38:4. Estas palabras subrayan que el conocimiento humano es insuficiente para comprender plenamente los propósitos divinos y que detrás de lo que vemos en nuestra realidad, hay un cuadro mucho más amplio y complejo que solo Dios conoce. La respuesta de Dios a Job también nos lleva a reflexionar sobre lo que ocurre tras bastidores, como se describe en los capítulos 1 y 2 de Job. Allí, somos testigos de un conflicto cósmico en la corte celestial, donde Satanás acusa a Job y, por extensión, a todos los seres humanos. Este contexto revela que el sufrimiento de Job no era un castigo, sino una consecuencia de la controversia entre el bien y el mal. Aunque Job no conocía estos detalles, Dios sí lo sabía, y su respuesta nos recuerda que hay aspectos del problema del mal que escapan a nuestra comprensión. Ante la pregunta, ¿de qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal?, podemos concluir que, aunque no entendemos todo, Dios tiene pleno conocimiento y control de lo que sucede. Debemos aceptar que nuestras preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero eso no significa que Dios sea injusto o indiferente. En Job 42:3, encontramos la respuesta de Job a Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Estas palabras reflejan un cambio en el corazón de Job. Reconoce la grandeza de Dios y la pequeñez de su propia comprensión. Al responder a la pregunta, ¿cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición?
Vemos que este pasaje nos invita a adoptar una postura de humildad frente a las circunstancias que no entendemos. Así como Job aprendió a confiar en Dios sin exigir respuestas a todas sus preguntas, nosotros también debemos reconocer que nuestra perspectiva es limitada y que solo Dios puede ver el panorama completo. En medio de nuestras pruebas, a menudo olvidamos que Dios no solo es omnipotente, sino también profundamente amoroso. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en su bondad, que ha sido revelada a través de la creación, la Escritura y, sobre todo, el sacrificio de Cristo en la cruz. En Job 38, Dios señala las maravillas de la creación, no para minimizar el sufrimiento de Job, sino para recordarle que el mismo Dios que gobierna el universo también está presente en su dolor. Esta lección es crucial para nosotros hoy. Aunque muchas preguntas queden sin respuesta, la evidencia de la fidelidad de Dios nos asegura que podemos confiar en Él, incluso en los momentos más oscuros. En conclusión, el libro de Job nos recuerda que hay muchas cosas que no conocemos, pero también que no necesitamos entenderlo todo para confiar en Dios. Su respuesta a Job nos invita a ver más allá de nuestras limitaciones y a descansar en el conocimiento de que Él tiene el control, incluso cuando no lo parece. El problema del mal no siempre tiene respuestas satisfactorias desde nuestra perspectiva humana, pero la historia de Job nos asegura que Dios está trabajando tras bastidores para resolverlo. Nuestro papel es confiar en Él, sabiendo que al final, su amor triunfará sobre el mal y la justicia será plenamente restaurada. No te pierdas nuestras preguntas diarias en Facebook, Instagram y Threads. Cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 reflexiones en punto de las 2 de la tarde y 8 de la noche, para fortalecer nuestro aprendizaje juntos. Tu participación y comentarios hacen la diferencia. Te esperamos.